Bendiciones mis hermanos, estamos aquí reunidos una vez más en su podcast Tocando Trompeta. Es una bendición para nosotros estar una vez más con ustedes. Nos bendice que nos estén escuchando, amados hermanos. No esperábamos el recibimiento, pero nos da gusto que la palabra que el Señor nos está dando pues les sea de bendición a sus vidas. Nos encontramos en la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final, San Cristóbal de las Casas. Mi nombre es Jorge Garduño, se encuentra conmigo mi hermano Gamas. Un saludo por favor. ¿Qué tal a todos? Dios les bendiga, mucho gusto, es un placer estar nuevamente para compartir la palabra del Señor y esperamos que sea de mucha bendición a sus vidas. Amén. Se encuentra también hoy conmigo mi hermano Gustavo R. Por favor, Gus. Bendiciones mis hermanos, soy el hermano Gustavo, es un poder y es un gusto compartir la palabra del Señor. Amén. Se encuentra conmigo su hermano en la carne, el hermano Raúl Ruiz. Por favor, un saludo. Mucho gusto, hermanos. Espero que podamos ser de bendición en lo que queremos compartir en esta tarde. Dios los bendiga. Amén, amén. Y no menos importante, pero pues sí el último al que presenté en esta ocasión, mi hermano Isaac. Pues, por favor, un saludo. Un saludo a todos, bendiciones, y es un gusto poder estar nuevamente con ustedes junto en este tercer programa del podcast. Así es, nuestro tercer programa. La semana pasada nos quedamos, amado hermano, lamentablemente pues el Señor, bueno, no lamentablemente, el Señor nos estuvo dando mucho de qué hablar, pero lamentablemente nosotros nos detuvimos mucho, ¿verdad? Sí. No terminamos el tema, la verdad es que no llegamos ni a la mitad, pero pues afortunadamente como pues es nuestro podcast, pues podemos retomar el tema, ¿verdad? Claro. Podemos retomar el tema, así que esta ocasión pues vamos a volver a hablar sobre a lo que se adapta la gente y a qué no nos debemos de adaptar, obviamente, ¿no? Es una bendición para nosotros que nos escuchen, pero bueno, vamos a iniciar el tema. Romanos 12:2 es nuestro texto base que hemos estado utilizando para este podcast. Una vez más, el podcast es Tocando Trompeta, pero queremos iniciar con esto que es el cambio de mentalidad, que definitivamente es toque de trompeta porque Cristo viene. ¿Cuántos Amén. dicen amén? Amén. Amén, amén. Cristo viene y una de las cosas que nosotros tenemos que entender definitivamente respecto a la venida de nuestro Señor es que tiene que haber un cambio de mentalidad en nosotros, en nuestra vida. Al inicio de este programa hablábamos de que el Señor cambia nuestro corazón, pero no cambia nuestra mentalidad. Sí. Entonces es muy importante que entendamos esto, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y Romanos 12:2 habla precisamente de esto, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Bueno, estamos en Romanos 12:2, la semana pasada hablamos de no adaptarse, esta semana vamos a tratar de terminar. A manera de resumen solamente, no nos vamos a detener porque si nos detenemos pues se nos va a ir otra vez mucho tiempo, Sí. pero a manera de resumen la semana pasada vimos Génesis 6:5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Ok, vimos que la gente se adapta a una vida de pecado. Ya lo vimos, solamente lo estoy tomando a manera de resumen. Primera de Reyes 17:12 dice, pero ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, que comamos y que nos muramos. Bueno, también vimos que la gente se adapta a la pobreza, se adapta a la escasez. Y por último, vimos que la gente se adapta a la manera de hablar. Primera de Corintios 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, aquí fue en donde nos quedamos, pero nos faltaban muchos puntos, amado hermano. Sí, nos hacían falta muchos puntos. Y bueno, vamos a entrarle ahora sí al tema porque tenemos mucho que hablar, ¿verdad? Sí. También hoy tenemos mucho que hablar y queremos que el Señor le hable a su vida, queremos que el Señor bendiga su vida con lo que Él nos dio. Así que el siguiente punto que vamos a ver es primera de Pedro 1:14, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia. Es decir, que hay gente que se adapta a los deseos del mundo. ¿Qué podemos nosotros decir que es un deseo del mundo? ¿Qué desea el mundo? ¿Qué creen ustedes, mis amados hermanos? ¿Qué desea el mundo? El mundo desea
las cosas de Dios o el mundo desea las cosas carnales, desea las pasiones. ¿O qué opinas tú, Gamas? Bueno, en una respuesta general, el mundo le gusta estar en lo que es lo liberal. Últimamente lo estamos viendo en este tiempo, y pues algo lo que el mundo desea pues es eso, una liberalidad que se ajuste a sus placeres, a sus deseos, y pues en resumen a lo carnal. Exactamente, en resumen, el mundo desea las cosas de la carne. El problema es que, como hemos estado diciendo, no nos interesa hablarle. Bueno, sí queremos que a lo mejor nos escuche gente inconversa, ¿verdad? Pero realmente nosotros tenemos que ser sinceros, pues para que nos escuche gente inconversa, pues tendríamos que tener mucho mayor alcance, ¿verdad? Sí. De momento, pues le estamos hablando a la iglesia, a la gente que conoce esta iglesia, a la gente que nos conoce, y generalmente pues es gente creyente, ¿no? Gente cristiana. Entonces, vuelvo al punto de lo que hemos estado hablando nosotros. No le estamos hablando ahorita a gente que no conoce de Dios, sino a gente que se supone que conoce de Dios. ¿Qué piensas tú, Raúl? ¿Es importante no adaptarse a los deseos del mundo, pero como parte de la iglesia? Sí, yo creo que, bueno, porque en este tiempo ha habido muchos movimientos que bien no han salido de la iglesia, son del mundo, que se quieren meter A la iglesia. a la iglesia. Y pues tal vez el fin, ¿no? El fin mental que todos buscamos, creo que es paz, seguridad y agregándole pues el placer humano, ¿no? Claro. Pero dice la Biblia que cuando digan paz y seguridad, ahí vendrá destrucción repentina. El problema es que la humanidad busca paz y seguridad, pero sin Dios, sin querer conocer de Dios. Exacto. Bueno, precisamente eso que dice mi hermano Raúl, pues sí, definitivamente, el mundo busca, pero no busca al que la da. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, yo te doy la paz, pero no una paz como la da el mundo, ¿no? Así es. Entonces, el problema es precisamente eso, que la gente busca, o más bien se adapta a buscar las cosas, pero a su manera. Dice la palabra de Dios, ten cuidado de olvidarte de mí, no digas que fue por tu fuerza, no digas que fue tu trabajo, sino que fue el Señor. Y el mundo busca generalmente eso, por eso dice, como hijos obedientes, no te conformes. Hablábamos precisamente, no solamente de no adaptarse, sino de no conformarte, porque el adaptarse es conformarse. Así es. Adaptarte al mundo es conformarte al mundo. Y Dios no quiere que te conformes, lo decíamos la semana pasada, hay algo mejor para ti, hay algo más que Dios quiere. Isaías, creo que es más bien, si es Isaías o es Jeremías, yo sé los planes que tengo para ti, Jeremías, Sí. planes de bendición, planes de prosperidad. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Amén. Amén. También, Amén, sí. también dice la Biblia que Dios va de gloria en gloria y nosotros debemos de ir queriendo más y no adaptarse donde estamos. Exacto, no debemos de adaptarnos, pero el mundo busca adaptarse o busca conformarse a los deseos que antes, y de hecho el apóstol Pablo eso dice, a los deseos que antes tenías, pero porque eras ignorante. Ahora, si usted ya conoce de Dios, ya no eres ignorante. Así es. Y la palabra dice que en ignorancia Todo es perdonado. todo es perdonado. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros ya no somos ignorantes? Por ejemplo, ¿tú qué opinas, Isaac? Cuando ya no soy ignorante, no quiero decirlo así, ¿estoy bien o es correcto de pronto, como dicen en el mundo, ¿verdad? Darle vuelo a la hilacha. Bueno, es que cuando tú ya sabes que está mal y que es pecado, ¿con qué intención lo haces? Entonces, eso es algo que ya tú dices, no creo que tenga, o sea, que en realidad tenga perdón, porque o sea, sabes que está mal, pero lo haces. Entonces, Claro. entonces, ¿por qué sigues haciendo eso? ¿Por qué no cambias tu manera de pensar, tu mentalidad de decir esto ya no está bien? Y como dice la palabra, que todo en ignorancia es perdonado, pero hacer cosas como esas ya no es ser ignorante, es saber perfectamente que está mal. Exactamente. Dice la palabra, saber hacer lo bueno y no hacerlo, eso es pecado. Sí. Entonces, ya no es solamente que sepas que está mal, sino que sabes hacer lo bueno y no lo haces. Entonces,
A mi modo de ver, no sé, y lo digo así, a mi modo de ver, al modo que yo interpreto la palabra de Dios, básicamente estás cometiendo dos pecados. ¿Por qué? Porque estás pecando al cometer este error y Sí. estás pecando al saber que tienes que hacer lo bueno y no lo haces. Sí. Entonces, por ejemplo, saber que tienes que decir la verdad y no decir la verdad, sino mentir, estás pecando en la mentira y estás pecando en no decir la verdad. Ujú, Entonces, en un solo hecho, estás cometiendo dos pecados. Bueno, les repito, es a mi manera de interpretar la palabra, porque hay algunos que dicen, no, es que en los de llamada final ponen bien difíciles las No, cosas, pues, ¿verdad? Es que y al fin y al cabo, pecado es pecado. Exacto. Pecado es pecado. Sí. Decían, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, el que se hace transgresor de uno solo de los mandamientos de la ley, Se es- hace Se transgresor vuelve del culpable todo. de de todos. toda la ley. Sí. Entonces, porque delante de Dios pecar es pecar. Hay gente que dice, Sí. ay, pues es que yo no soy asesino, yo no vendo droga, yo solo miento. Pero delante de Dios pecar es pecar. Exacto. Así es. Entonces, precisamente ahí nos damos cuenta que tenemos que cambiar la mentalidad. Así es. amén. Porque, Amén. por ejemplo, dicen en el mundo es que hay magia blanca, hay magia negra, y los cristianos tratan de manejarlo igual. De Es cierta que es forma. una mentirita piadosa, o es una mentirita blanca, o es envidia de la santa, pero pecado es pecado. ¿Tú qué opinas, Gus? Porque pues vemos en la palabra de Dios que pues Dios es un Dios de misericordia, pero también es fuego consumidor. Entonces vemos que Dios castiga el pecado, que no lo tolera, porque muchos dicen que Dios ama al pecador, pero Él aborrece al pecado. En la Biblia no dice que ama al pecador. De hecho, esto que dice mi hermano Gus lo dice Mahatma Gandhi. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, ¿no? La Biblia, de hecho, al contrario, dice que aborrece el pecado y aborrece al pecador. Sí. Pero me gustaría hacer un pequeño paréntesis, no es nuestro tema, pero sí creo que es un poco importante hacer este paréntesis. Si yo miento, eso no me hace un mentiroso. Lo que me hace mentiroso es ser constante. Entonces el pecador es lo mismo. Si yo cometo un pecado, no me hace pecador. Si yo me arrepiento y me aparto, porque dice la palabra de Dios, que el que se arrepiente y se aparta, alcanza misericordia. Pero si yo constantemente estoy pecando, cometiendo errores, entonces ahí sí ya soy un pecador. Sí, sí. Entonces ahí es donde la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. ¿Por qué? Porque es constante. Es constante y no busca arrepentirse, no busca estar limpio. Y ahí precisamente creo yo que tiene que venir el cambio de mentalidad. ¿Qué querías decir, Gamos? Sí, igual hemos mencionado y se nos ha enseñado que el mentir, bueno, muchos cristianos dicen, no, es que tengo un espíritu de mentira. En la Biblia se menciona una vez, pero no es el caso. El caso es que hay una palabra, es ser un melómano, creo que es esa palabra la que es alguien que es tan ávido de mentir que le sale natural. Entonces, uno está tan conformado a la mentira que se hace preso de ella y pues no cae en cuenta el peligro que representa. Precisamente hablábamos la semana pasada de algo parecido que decía mi hermano Raúl del síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Sí. Te haces presa del pecado y cuando menos te das cuenta, pues Ya lo ves como normal. ya, exacto, lo ves como normal, porque dice mi hermano Gamas, te haces melómano porque mientes de forma, o sea, hay algo que se le llama, no sé si ustedes lo sepan, el síndrome de Tourette, Oh, sí. donde sí. supuestamente bueno, no quiero ser grosero, ¿verdad? Supuestamente la gente no controla lo que va a decir o no Ujú. controla, por ejemplo, perdónenme hermanos, yo soy medio mundano. Hay una cantante famosa que de hecho tiene este síndrome, Billie Eilish. Pero ella su síndrome no es de hablar, sino tiene como que espasmos musculares, perdón, y no controla su cuerpo. Entonces, pero hay gente que lo maneja como una enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando en realidad ya no es la enfermedad, de que ya es tan natural la mentira en ti, el engaño en ti? Inclusive, permítame decirlo así, ya es tan natural el adulterio en ti, que por más que tratas de ser fiel, digamos, a la esposa, a la pareja, no puedes.
Sí, bueno, la Biblia en Proverbios, y creo que ya lo hablamos la semana pasada, ¿no? Ajá. Una de las consecuencias de ser un pecador, ¿no? Y ser constante, pues sí, te vuelves a encariñar con el pecado, te vuelves Exacto. presa, pero dice la Biblia en Proverbios, y recalco una vez más, que, que los que hacen pecado y los que cometen pecado no descansan, hasta dan su sueño, su descanso, su reposo Por hacer lograr. caer, por lograr hacer caer al limpio o ellos mismos mancharse y eso es el punto en donde el pecado ya te tiene Ya está en ti. enganchado, ajá. Sí, definitivamente, pero bueno, vamos avanzando porque queremos darles más. Sí. Isaías 22:12 dice, perdón, por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos os llamó a llanto y a lamento, a rapar la cabeza y a vestirse de cilicio. Pero voy a leer la versión de Latinoamérica, la del 2005, en el verso 13 dice, pero prefirieron reír y divertirse, mataron bueyes y degollaron ovejas, comieron carne y bebieron vino y dijeron comamos y bebamos que mañana nos vamos a morir. Ok, esta versión nos deja ver que el mundo se adapta a la diversión, ¿no? O que prefieren, se conforman con divertirse en lugar de tener una vida de santidad. Porque dice el verso 12 que Dios los llamó al arrepentimiento. Dios Sí. los llamó a lamentarse, a buscarlo, Así o es. qué sé yo. O sea, por ejemplo, si a ti te fueran a decir, Gus, te mueres en 2 días, ¿qué haces? Pues me pongo a ayunar, a orar para tratar Estar de limpio. no- sí, estar limpio. Hay algunos y la semana pasada también lo mencionaba, es que hay gente que dice, es que mi pastor dice que yo si me muero tengo 30 segundos antes de que se lleven mi alma para arrepentirme. Hermano, ¿no? O sea, miren, yo, y vuelvo a repetirlo, yo, por cómo yo veo la palabra de Dios, hay gente a la que se le da un trato especial. No porque sean especiales, sino por ejemplo el ladrón en la cruz. Ujú. Exacto. El ladrón en la cruz no pudo más que decirle al Señor, creo en ti, pero no se pudo bautizar, no pudo servir, no pudo ayunar, no pudo orar, no pudo diezmar, etcétera, etcétera, Incluso ¿no? ni siquiera oír la palabra del Señor. Sí, tal cual, nada. inclusive ni siquiera, pero se le presentó el Evangelio, aprovechó la oportunidad y dice la palabra que fue salvo. Sí, Entonces, por ejemplo, tú vas a un hospital, le presentas el evangelio a un enfermo terminal que, no sé, a lo mejor lo van a operar a corazón abierto o del cerebro o está en sus últimos días de cáncer y tú le dices, mira, arrepiéntete, acepta a Cristo en tu corazón, lo acepta, es salvo, no como el ladrón en la cruz, pero a lo mejor no como nosotros que venimos a la iglesia. Y a Ujú. esto es a lo que yo lo quiero llevar. ¿Será que es lo mismo o se le da o Dios le da el mismo trato al que se arrepiente en el hospital y se muere 30 minutos después, a ti que te pasas toda la vida en la iglesia sin quererte arrepentir y te dan tus 30 segundos? ¿Será lo mismo? No. Porque a mi modo de ver tienes que, o sea, si Dios te da la oportunidad de venir a su iglesia, de venir a sus caminos, es porque quiere que te consagres constantemente. así es, amén. ¿O tú qué opinas, Isaac? ¿Es el mismo trato o...? Porque dice la gente que Dios no hace acepción de personas. Ujú. Creo que dice la Biblia que Dios es justo. Exacto. Dios es justo, entonces no puede darle lo mismo a alguien que acaba de arrepentirse y que tenía, ¿qué? 30 años de pecado y apenas se acaba de arrepentir 30 segundos. Entonces no puede darle el mismo trato a alguien que tenía toda una vida de consagración, porque Exacto. la palabra dice que Dios es justo, entonces vemos que no merecemos el mismo trato que cualquier persona. Eso creo yo que, y aquí precisamente también al punto al que yo quería llegar, porque hoy en día hay pastores que dicen, no, es que yo me niego a creer en un Dios que te puede mandar al infierno. Sí, Pues cree lo que quieras, pero su palabra dice otra cosa. Sí. No, así es que es. yo no quiero predicar ese Dios que predican los pastores. Pues entonces, ¿qué vas a predicar? Exactamente. Y como comentario la otra vez miraba en Facebook un sujeto que hace un podcast también. Uf, Solo que este se no es llama, competencia. es nuestra competencia, pero es de parte del enemigo, porque es un ateo que hace un cierto podcast e invita a gente creyente. Y utilizaba una analogía con respecto a lo que está comentando nuestro hermano Jorge. Decía, si yo tengo una esposa y esta esposa no me ama,
la tengo que quemar porque no me ama, y entonces si yo no amo a Dios, entonces Dios me va a mandar al infierno porque no lo amo. Entonces está Sí, como que se tergiversando burla, la- sí, Ajá, se sí, burla, exacto. y pues decíamos en el podcast pasado que Dios no nos manda al infierno, no es decisión de Él. Él dice la Biblia que dentro de su voluntad está que ninguno de estos se pierda. Exacto. Y quien se manda al infierno Básicamente es uno es uno. mismo. Sí, así es. Eso que dice mi hermano Gamas, y qué bueno que lo menciona, quiero hablarlo, quiero profundizar un poquito en esto, porque eso que dice mi hermano Gamas tenemos que entenderlo, porque tenemos el concepto aún en la iglesia cristiana tenemos el concepto de Dios que los católicos nos han transmitido, porque los católicos hablan de un Dios que castiga. Es Sí. que si haces esto, Diosito te va a castigar. Ándale, No, sí. no, es que Dios no castiga. Lo que pasa es que Dios deja una serie de instrucciones, deja una serie de leyes. Ahora, si tú rompes la ley en lo secular, si tú vas a exceso de velocidad en la autopista, ¿qué Hay pasa? consecuencias. Hay consecuencias, hay una Sí. multa. Entonces es lo mismo con la palabra de Así Dios. es. Porque la palabra de Dios, hay 613 mandamientos, si no me equivoco, no recuerdo ahorita la cantidad exacta, pero son 600 y cacho, 365 de cosas que debes de hacer y el resto de cosas que no debes de hacer, o al revés, no recuerdo ahorita, Ujú. pero la palabra de Dios te dice cuál es la voluntad del Padre. Así es. Si tú no la cumples, ¿qué va a pasar? Pues Hay así que consecuencias. hay consecuencias. Lo hablábamos la semana pasada, precisamente Dios te pone en el monte de la decisión. Ujú. ¿Tomas la bendición o tomas la maldición? La decisión Sí. es tuya. Entonces, Así es. aquí es lo mismo, ¿te consagras o no te consagras? La decisión es tuya, porque por ejemplo hoy en día la gente, y no crean que nos hemos olvidado, seguimos en la diversión del mundo. El Ujú. mundo prefiere divertirse. O prefieren, porque dice, no me acuerdo, creo que es el libro de Mateo, dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero el mundo amó más Las sus tinieblas. sí. Entonces hoy en día hay gente que dice, no, es que nadie puede obligarte a diezmar o ofrendar. Amén. Amén. Así Miren, es. esto yo lo aprendí del del apóstol Otoniel Ríos Paredes, el fundador de los ministerios Elim. La palabra se expone, no se impone. Tú decides si la cumples o no la cumples. Yo Así lo es. que hago es predicarte la palabra y tú decides si la cumples o no la cumples. Pero hay consecuencias por no hacerlo. Hay consecuencias. No, es que nadie puede obligarte a servir. Amén, nadie puede obligarte a servir. Esta es decisión tuya. Sí, Pero la palabra de Dios enseña que hay bendiciones a los servidores, así es. que hay bendiciones a los que aman al Señor. Entonces, no, Dios no castiga, amado hermano, pero también regresamos a Isaías 22:13, hay gente que prefiere reír y divertirse cuando, por ejemplo, en las iglesias, pueblo, arrepiéntete, no te duermas, pero hay gente que está en la cafetería cotorreando, o aquí mismo en la iglesia, gente con el celular en el Free Fire o el Fortnite, dependiendo porque uno los ve, amado hermano, de hecho se sientan allá en las esquinas para conectar su teléfono ahí al Donde está el enchufe, enchufe, sí, ahí, y ahí están dándole al Free Fire y al Fortnite o al otro, ¿cómo se llama? Al olor a Tutti Frutti, dice el Call of Duty. Call of Duty. Bueno, y negando un poco en ese tema, yo creo que en la iglesia se ha metido mucho eso, más bien por la manera de vivir en la que llevamos, ¿no? En la que estamos. Yo veía un reportaje, o bueno, más bien un tour de una iglesia muy popular, no voy a decir el nombre del pastor, de dónde pastorea y de qué iglesia es, pero en esta iglesia pues era más un centro de convención que una iglesia. O sea, sí tenían el santuario, tenían el área de niños y todo eso, pero ya tenían estantes para pasar el rato, tenían juguete, creo que era un cuarto de juegos y todo eso. Ajá. Y a mí como que sentía, o sea, pero se supone que llegamos a aprender de la palabra, ¿no? No a conversar, no. Sí, está bien conversar, ¿no? Cada cosa tiene su tiempo, dice la Biblia, pero realmente hacer un cuarto de juegos. Es que dice la palabra que Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Así es, Y hoy en amén. día es lo menos que las iglesias Exacto. quieren hacer, porque Sí. hoy en día es, como tú dices, un centro de diversión, Ajá, un centro de entretenimiento. Así es. exacto. Por ejemplo, hay iglesias que ya ni iglesias se llaman centro cristiano, Ajá. centro familiar.
Auditorio les Sí, llaman. auditorio, algunos. Bueno, sí, y a lo mejor hay algunos que nos digan, no, pues es que por el salón, por la capacidad, amén, amén, pero el Señor dijo, mi casa será llamada casa de oración, Sí, amén. o iglesia de Cristo. Yo no pretendemos juzgar a nadie realmente, no. Si es el caso de algún pastor que usted conozca, bueno, eso es otra cosa. Si le queda el saco, pues ni modo. No decimos nombres porque no queremos ofender, Así es. pero definitivamente tenemos que darnos cuenta que Amén. estamos mal. ¿Cómo es posible que es que no voy a la iglesia, voy al centro de reunión, voy al centro cristiano, voy al centro familiar? Y para que la gente no se sienta, híjole, es que van a decir, lo está diciendo por tal iglesia. No lo estoy diciendo por esa iglesia, lo estoy diciendo por otra. Pero le ponen bienvenido a casa, todos somos familia. Exacto. Y es que, para empezar, no es mi casa, Así es. es la casa del Señor. Amén. ¿Qué opinas, Gus? Vemos que la iglesia se ha estado conformando mucho al mundo porque se ha adaptado a la manera de cómo ven las personas, porque en Deuteronomio dice que yo tendré un encuentro con ellos, vendrán a mi casa y yo tendré un encuentro con ellos y conocerán ahí mi voluntad, pero eso es Exacto. lo que no vemos hoy en día. Eso que dice mi hermano Gustavo, porque es que Muy certero. sí, es que no es que me haya quedado sin palabras, es que no queremos ofender a nadie. Sí. O sea, yo no puedo cambiar el concepto que Cristo mismo dejó establecido de la Así es, iglesia, amén. porque precisamente Deuteronomio lo dice. O sea, si tú vienes, miren, inclusive dice la palabra de Dios, ten cuidado de ir al lugar que yo te indique. Deuteronomio lo dice. Si tú echas ahí tus ofrendas y tus diezmos, yo te voy a hacer oír mi voz ahí, te voy a hacer conocer mi voluntad. Pero hoy en día, no, es que prefiero el centro de reunión para ir a cotorrear, para ir a ligar a algunos que son evangeligadores, ¿no? Evangeligadores, sí. Evangeligadores. Llega la hermanita nueva a la iglesia y sale luego el evangel- salomónico sí, aquel, el ¿verdad? salomónico, sí. A quererla probar, y es que estoy buscando mi media naranja, ¿no? Y Parece. sí, los memes de sí, hermano, y porque la gente prefiere divertirse, prefiere el mundo, y no es correcto. Definitivamente no es correcto. Entonces, esto es a lo que la gente se adapta, y en la palabra nosotros podemos encontrar varios ejemplos de personas que se adaptaron a malas circunstancias. Por ejemplo, uno de estos es Lot. Génesis 19:1 dice: llegaron pues los dos ángeles de Sodoma al caer la tarde, cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra y dijo: he aquí, ahora, señores míos, os ruego que entréis en la casa de vuestro siervo y paséis en ella la noche, lavéis vuestros pies, entonces os levantaréis temprano y continuaréis vuestro camino. Pero ellos dijeron: no, sino que pasaremos la noche en la plaza. Perdón. Bueno, dice en estos versículos que acabamos de leer que Lot se adapta a Sodoma y Gomorra. Yo sé que algunos me van a decir, pero Lot estaba a la puerta. ¿Pero en dónde estaba ya su casa? En Sodoma. En Sodoma. Cuando usted lee versículos anteriores, capítulos de hecho, se pelean los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Y dice la palabra que Lot alza los ojos y ve el valle de Sodoma y Gomorra, y dice la Biblia que él vio que era semejante al huerto del Edén. Sí. Miren qué visión tan más, qué mentalidad tan más. Y a esto es a lo que yo lo quiero Tan llevar. carnal, superficial, sí. Sí, porque ¿cómo podemos confundir las cosas del mundo con las cosas de Dios? Así es. Y pues quisiera comentar un versículo, dice Romanos: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Exacto. Y esto que dice mi hermano Gamas nos viene muy acorde a lo que estamos diciendo de Lot, porque si tú no, perdónenme que lo diga yo así, si no piensas espiritualmente, no eres de Dios. Predicaba hoy mi pastor, nuestro pastor de aquí, de los que estamos aquí, no el suyo, ¿verdad? A menos que sea de esta iglesia. Predicaba mi pastor precisamente de algo similar hoy, el día que estamos grabando. Predicaba de eso mi pastor,
que muchos son llamados, Pero pocos los escogidos. pero el llamado no te hace ser escogido. Así es. O sea, porque puedes escuchar el llamado, pero si no tienes este cambio de mentalidad, De nada sirve. de nada sirve, exacto. Entonces vuelvo precisamente a lo que les decíamos de Lot. Lot ve el valle de Sodoma y Gomorra como el huerto del Edén, pero ¿qué había en Sodoma? Maldad, pecado. Maldad, pecado, depravación, Sí. corrupción. Del humano. Sí, la corrupción de la humanidad, muy similar a lo que se ve hoy en día. Sí. Sí, es exacto. Y a esto es a lo que yo lo quiero llevar. Es que no puedes llamar a lo inmundo santo Así es. Absolutamente no. y no puedes llamar a lo santo inmundo. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Exacto. A la santidad la están criticando, la están juzgando y a la inmoralidad la están aceptando. Sí. Entonces está pasando lo mismo que en Sodoma y Gomorra. Sí. ¿Qué opinan ustedes? Porque obviamente creo que es porque a la gente le gusta darle, como decía hace un momento, darle rienda suelta a la hilacha, ¿verdad? Sí. Pero ¿por qué creemos nosotros que la gente no quiere entender que esto está mal? Pues bueno, como habíamos comentado, hay cierto conformismo hacia la parte de la carne y pues cuando uno está acostumbrado a ello, uno no, al estar cómodo en la carne, uno no busca cambiar porque dice la Biblia que el Señor los entregó una mente reprobada Amén. y otros versículos dice la Biblia que les cerró los oídos y pueden corregirme ahí, que les tapó los oídos para que oyendo No no escucharan escucharan. y viendo no vieran, Exactamente. no sé que entendieran. Sí, pues ahora sí que no, como el mundo no quiere, el Señor no los va a obligar. El Señor no obliga a nadie. ¿Tú qué Bueno, opinas, Raúl? Bueno, referente, yo haciendo una alusión hacia la iglesia, ¿no? Yo creo que es más... Voy a recargar el punto, ahorita te lo doy, déjame Ok, hilar bien el ok. punto. Es que precisamente yo quiero que ustedes den su opinión, porque no quiero que piensen que soy solo yo el que... Nah, No, es que el Sí, hermano sí. Jorge es muy... avienta mucha pedrada. Habla mucho, dicen. No digan eso. No, o sea, opinen ustedes también, o sea, que vean que... hermano, yo por eso le digo a lo que yo veo en la palabra de Dios, a lo que yo entiendo en la palabra de Dios, pues yo digo, amado hermano, o cambiamos nuestra mentalidad, pero es que miren, el cambio de mentalidad provoca todo. Si Sí. tú cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de ver, cambias tu Sí. manera de hablar, cambias tu manera de caminar, de conducirte, de ser. Pero si yo no Sí. tengo cambio de mentalidad, soy como Lot. Ujú. Ahora, a mí, usted disculpe, pero si hay algo en San Cristóbal de las Casas es que es pueblo cuetero, ¿ah? Sí, pachanguero, Bueno, mucho. ciudad. Ciudad. ya tengo mi punto. Ahora Se sí. me había- sí. Yo hacía alusión a la iglesia, perdón por mi se me Lapsus. fue así, por mis lapsus. Algo que se me vino es que nuestro pastor hoy predicaba que, bueno, la pregunta que hiciste tú, ¿por qué el humano No cambia. no cambia? Y bien, nuestro pastor hoy hablaba de que cada día es una lucha constante, ¿no? Ajá. Y que cada día deberíamos de ser victoriosos. Refiriéndose a la iglesia, porque al mundo pues es un caso aparte. Al ser, vaya, cada día una lucha, yo creo que nuestro mayor enemigo es la carne. Y la carne, al no tener consciente lo que es del espíritu, yo creo que esa es nuestra, bueno, nuestro detalle como cristianos, ¿no? La carne. Tener que vencerla cada Tener día. que vencer ajá, nuestra propia ajá, carne. todos los días para llegar a entender y a cumplir la meta de Cristo. Sí, claro, porque el problema es que pues no todos quieren, Ese es el problema. no todos quieren vencer su carne. Yo no sé ustedes qué opinen, pero si hay algo, porque dice el libro de Apocalipsis, al vencedor le daré, al vencedor le daré, al vencedor le daré. Una de las cosas que hay que vencer es la carne. Sí. ¿Qué creen ustedes que se necesita hacer como primer paso para vencer la carne? ¿Qué piensas tú, Gus?
pues cambiar la mentalidad, porque al cambiar nuestra mentalidad cambiamos nuestra forma de hablar y eso provoca que también cambiemos nuestra forma de caminar, y al cambiar nosotros nuestra mentalidad pues nos provoca tener conciencia de no puedo volver a pecar, tengo que controlar esto. Exacto. Yo creo que precisamente ahí está el problema de Lot. Sí. Y no solamente de Lot, Israel también. O sea, porque Dios Sí, le Israel. habla a Abraham, Ujú. deja tu casa, a tu padre, tu tierra, tu parentela, parentela, etcétera, etcétera. Y se lleva a Lot. Pero como Dios no le habla a Lot, Cierto. Lot no tiene un cambio de mentalidad. Él dice, yo sigo igual. ¿Yo Israel, qué? Dice. sí, Israel cuando sale de Egipto, ¿qué sucede? Siguen siendo esclavos en su Sí, manera de esclavos, pensar. Sí, y mucho. Entonces, precisamente cuando nosotros nos adaptamos a una tierra como Sodoma y Gomorra, porque les repito, me van a decir es que Lot estaba a la puerta, pero dice en la Biblia que cuando Lot se va a Sodoma pone todas sus tiendas hasta las puertas de Sodoma y Gomorra. Es decir, que al inicio no vivía en Sodoma y Gomorra, pero capítulos después, ya en este capítulo, el capítulo 19, qué casualidad que dice la Biblia que ya vivía en Sodoma y Gomorra. Sospechoso. Entonces ya se había adaptado a Sí. Sodoma y Gomorra. Yo sé que el libro de Hebreos dice que Lot era un pregonero de justicia, que afligía su alma. Mm. Pero hermano, perdóneme que se lo diga, es que hoy en día los cristianos, ay, es que en el mundo esto, es que en el mundo lo otro, pero hoy en día estamos igual. Sí. Miren, un día mi papá fue a comprar unas revistas a un puesto de revistas, imagínense hace cuánto, ¿no? Todavía había puestos de revista. Todavía había puestos de ¿Qué revistas. es eso? Dirán ¿Qué es algunos. eso? Sí. Y todavía había revistas, ¿no? Porque hoy en día todo es digital. Creo yo, si no me equivoco, tenía que hacer yo una tarea de esas de las que te hacen buscar ciertos reportajes y ciertas. Me fue a buscar unas revistas para que yo hiciera mi tarea y de pronto empiezo a escuchar gloria a Cristo y gloria a Dios y dice mi papá, volteo y vi a dos jóvenes de esta iglesia. Ya no llegan ahorita, pero eran jóvenes de esta iglesia y estaban en la sección de las revistas pornográficas. Híjole. Y le dicen al pastor, ay, pastor, es que estamos aquí reprendiendo al enemigo. Pero ahí, Ay, no. Me recuerda también a una película, disculpe el comentario, pero es una película que se vio en la iglesia hace mucho tiempo, estábamos en otro lugar y se llamaba la película, me acuerdo del nombre porque era muy, muy gracioso. híjole hermano, usted disculpe, es que se vienen las meras fiestas Las de las fiestas, sí. Y bueno, la película se llamaba El Cristiano de la Secreta, algo así. Ah, sí. La sí, cosa sí. es que en su ropero, al abrir su ropero y verse en el espejo, tenía pegado de un lado la foto de una mujer en ropa interior. O sea, lo queda viendo y pues la se come supone con que- los ojos y este sujeto dice que el Señor te reprenda y pues si lo tiene ahí, o sea, no puedes no puedes estar haciendo eso. No, no puede ser, ¿verdad? Ajá, O no, sea, no puede pasar eso. Ni de chiste, y en serio. ¿Sabes qué? Bueno, es un comentario también. Yo creo que al humano, si bien la Biblia dice no peques, al humano le encanta tentarse. O sea, le encanta, si bien jugar con la tentación, probar hasta dónde puede ajá, llegar, hasta dónde básicamente. puede llegar, cuando la Biblia dice, si la tentación viene, huid de ella. Sí, el que Sí. juega con fuego, tarde o temprano. se Sí. ¿Qué, quema. qué opinas tú, Isaac? Te veo con ganas de opinar. ¿Qué quieres? Suéltate. Es que también la Biblia dice que el que codicia a la mujer de su hermano Amén. es pecado. Entonces, ¿por qué tratas de seguir pecando cuando uno quiere cambiar? No va a andar haciendo como ustedes dicen, no, Ajá. andar viendo Hace un ese tipo de esfuerzo. cosas. Entonces, Sí. ¿por qué? Bueno, te das cuenta en ese momento que la gente no cambia su mentalidad, no cambia su manera de pensar, no cambia eso, porque sigue teniendo esos mismos sentidos de querer pecar, de querer ver, de tentar a su carne, de tentar a su espíritu, de ver hasta dónde puede llegar, como dicen, ¿no? Pero a largo plazo creo que es más las tinieblas empiezan a Exacto. Creo que dice la Biblia que es más fácil que te contamines de lo malo que de lo Exacto. bueno. Lo santo no purifica lo inmundo, al Exacto. contrario. Qué buen apunte haces, Isaac, porque precisamente, y refuerzas lo que dijeron ellos dos,
porque precisamente es lo que pasa con Lot, quisiera no detenerme tanto en Lot, pero voy a mencionar solo un poco más. Precisamente es lo que pasa con Lot, porque Lot, aunque pregonero de justicia y lo que usted quiera, pero fue dejando entrar al pecado y, ay, es que esos inmorales, pero ahí estaba, Sí, ahí y hasta estaba. eso estaba a punto de entregar a sus hijas, si no es que las entregó. De hecho, a eso iba, pero ¿qué querías opinar tú? A mí me llama algo la atención, o sea, Lot no sale de Sodoma y me recuerda cuando Faraón le dice al pueblo de Israel que Dios le manda al pueblo de Israel, háganme fiesta. Y Faraón les dice, sí, pero no salgan de Egipto. Exacto. Y todavía sigan adaptados ahí y es una representación, si lo pueden ver de esta manera, que, o sea, la iglesia está adaptada al mundo, no se sale de ese círculo. Del mundo. Eso que dice mi hermano Gus es muy cierto, porque yo prediqué una vez de eso, se lo escuché al apóstol Víctor. Él le llamó los engaños de Faraón, y precisamente Faraón hace 4 engaños. Ok, te dejo ir a celebrarle fiesta a Dios, pero no salgas de Egipto. ¿Egipto qué representa? El mundo. El mundo. O sea, sí, ve a la iglesia, pero sigues en el mundo. O sea, luego les dice, sí, puedes ir, pero no lleves a tus hijos. O sea, puedes ir tú, pero tus hijos se quedan en el mundo. Luego le dice, sí, puedes ir tú, pero no vayas muy lejos. O sea, sí, ya ve a la iglesia y si quieres, ahí quédate, pero no sirvas, no te comprometas. Y luego les dice, sí, puedes ir tú, pero no lleves tus bienes, no lleves tus vacas. O sea, no se puede, o sirves a Dios, ¿O no? o buscas de Dios, o no lo haces. No hay tintas a medias. Entonces Sí. eso que dice Gustavo es muy cierto, porque no solamente Gamas también lo decía, estaba a punto de entregar a sus hijas, porque dice la Biblia que dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón, es decir, eran vírgenes, y así dice la palabra de Dios. Usted lo puede buscar, hagan con ellas lo que quieran. Y quería terminar yo con este punto, porque los hombres, los ángeles, como usted lo quiera manejar, los hombres de Dios que están con Lot, no quieren quedarse con él, Sí. pero con Abraham sí, porque versículos anteriores pasan ellos con Abraham, y Abraham les dice, pasen conmigo, y ellos dicen, sí, vamos a ir contigo, pero con Lot no. ¿Por qué? Pues porque creo que los ángeles veían en realidad cuál era la situación de Lot, queriéndose adaptar a Sodoma, queriéndose adaptar al pecado. En cambio, Abraham buscaba estar agradándose constantemente con Dios, Exacto. estar en comunión con Él. Entonces, Exacto. los ángeles ven en realidad cuál es la diferencia entre ellos dos. Exacto. Ven en Lot una persona que se está corrompiendo, y ven en Abraham una persona que se limpia. Sí. Y hermano, si Dios viniera hoy a nuestro hogar, ¿se iría de largo o se quedaría con nosotros? Ay, no. Porque miren, teniendo tanta tierra para elegir, Abraham le dice a Lot, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. O sea, tienes toda la tierra por delante. Teniendo tanta tierra por elegir, ¿qué eligió? Sodoma. Sodoma y Gomorra, hermano, qué terrible. Sí. Mire, no solamente eso, Génesis 19:5 dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la entrada, cerró la puerta tras de sí y dijo, hermanos míos, les ruego que no obréis perversamente. Miren, llamaba a los de Sodoma hermanos. Hermanos, muy cierto. Ay, no. Hermano, mire qué tan corrompido Es cierto. o corrupto, o perdóneme mi léxico, ¿verdad? Qué tan corrupto ya era la mentalidad de Lot, que llamaba hermanos a los de Sodoma y Gomorra. Hermano amado, dice la palabra de Dios, el que es amigo del mundo, Es enemigo de Dios. Sí, no hay área gris. así es. No hay área gris o buscas de Dios O no. o no buscas de Que Dios. tú sí sea así, hay que definirse. Precisamente por eso dice la Biblia, si fueras caliente, te tendría, si fueras frío, bueno, por misericordia, Ujú. pero eres tibio. Sí. Así era Lot, entre que sí, no, es que pecadorazos, pero les decía hermanos a los homosexuales, a los pedófilos, miren, es que si nosotros
parafraseamos, le dicen, sácalos para que los conozcamos. La palabra ahí es la misma palabra que utiliza la Biblia para decir cuando Adán conoció a Eva, es decir, querían tener relaciones sexuales con estos hombres, con estos ángeles. Les dicen, no, aquí están mis hijas, el verso 8, verso 9, no, es que aquí están mis hijas, no, porque ya hemos probado carne humana, le decían, o sea, ya no, vea qué mentalidad. Y Lot les dice, hermanos, ahí está el problema. Porque cuando te vas adaptando, te vas a ¿no? ¿Cómo se dice? Hermanando, creas un lazo de hermandad con exacto, el mundo. haces un lazo de hermandad con el mundo. Mire, no solamente eso, verso 8, he aquí, ahora tengo 2 hijas que no han conocido varón. Permitidme sacarlas a ustedes y haced con ellas como quieran, como mejor les parezca. Pero a estos hombres no les hagas nada. Mire, menospreciaba a sus hijas. Sí. Hermano, es que dice la palabra que Jesús decía, el amor de muchos se va a enfriar, pero yo no me imagino el amor de un padre entregando a sus hijas para que las violen, las maltraten, quién sabe qué. Miren, por ejemplo, hoy en día precisamente hablábamos del feminismo y una de las razones por las cuales el feminismo toma mucha importancia son los feminicidios. Sí. Y pues sí, amado hermano, o sea, es muy cierto que ha habido mucho precisamente por tanta maldad, pero qué padre le dice a su hija, y miren, esto yo lo digo para la gente de la iglesia, ¿cómo puedes dejar ir a tu hija al antro, a la fiesta, sabiendo la inseguridad que hay hoy en día? Mejor dile, ve a buscar de Dios. Amén. Porque si buscas de Dios, Él te guarda. Miren, hermanos, vino Bad Bunny y perdónenme, por eso les decía yo la semana pasada, no nos agreguen al Face. Sí. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de ustedes en el podcast. Pero viene Bad Bunny y uno los ve ahí en el concierto perreando. Como fue sábado, el día domingo en la iglesia como si nada. Es esto. Eres Lot. Eres Lot. Sí. Que no, es que cada vez se pone peor, pero a tu hijo no lo estorbas. ¿Qué pasó con Elí por no estorbar a sus hijos? Terminaron descuidando el sacerdocio y acarreó juicio sobre ellos. Juicio sobre Israel, perdieron el arca. ¿Qué representa el arca para la presencia? Y Elí sabía que sus hijos estaban en pecado y no hizo nada. Exacto, lo que es peor. Es que eso, hermano, mire, no nos hagamos, amado hermano. No os hagáis los unos a los otros, dice el Señor, ¿verdad? No os hagáis, hermano, no nos hagamos. Mire, ¿a poco Jacob, sí es Jacob. ¿A poco Jacob no sabía que sus hijos odiaban a José? Sí lo sabía. Sí. Pero ¿por qué lo mandaba? ¿Por qué le daba la túnica de colores? Hermano, no nos hagamos. ¿A poco David no sabía lo que sucedía con su hijo y con Tamar? ¿A poco David no sabía el área que tenía Salomón? No nos hagamos, amado hermano. O sea, usted me puede decir, no, pero yo le he hablado a mis hijos. Hermano, no se haga. Si los deja ir al antro, si los deja ir a la fiesta, ¿qué va a pasar? Tarde o temprano. Y es que como padres, bueno, yo no soy padre. Nadie de los que está aquí es padre. No, ni yo, todavía. Pero es que es una cuestión de lógica. Por ejemplo, diría mi madre, cuando veas un niño que está calladito es porque algo está haciendo. Ajá, y pues llevémoslo a Muy gente cierto, más a unos hijos de mayor edad. Puedes decirle a tu hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, pero no tienes una certeza de que te esté haciendo caso, porque al fin y al cabo un buen camino para un joven es seguir a Cristo. Exacto, pero hoy en día los padres, por quererse ver buena onda, por querer ser cool, Cuates. sí, por querer ser amigos, usted no puede ser amigo de su hijo, usted es padre. Sí. No se pueden, se pueden ser las dos cosas. Y dice la Biblia que el que Dios ama, Dios lo corrige, y al que Dios toma por hijo, Dios lo azota. Y si Dios mismo lo hace con nosotros, ¿por qué nosotros no con los hijos? Exacto, miren, precisamente hay un dicho, es que no quieras ser más bueno que Dios. O sea, si Dios corrige, tú también corrige a tus hijos. Sí. Hay un pasaje, creo que también en Proverbios, pero sí está en la Biblia, que dice que corrige al niño con vara. Dice que me parece que dice que sí le dolerá, pero corregirá, mas no morirá. Exacto. Sí, porque la varilla corrige, no lastima, no mata.
hermano, el castigo sí le va a doler, pero le hace un bien. Es que esto es como decía el apóstol Víctor, ¿verdad? Es como la vacuna. Duele, Ujú. pero Sí, es sí, sí. necesaria. Sí. Porque, mire, Elí no conocían a Dios, no conocían el sacerdocio. Los tenía ahí sirviendo y lo hacían mal, le acarrearon juicio al pueblo, perdieron la presencia. Elí perdió la promesa de Dios, hermano Amardo, le quitaron el sacerdocio. En fin, podríamos sacar enseñanza para aventar para Sí. arriba, pero, Sí. amado hermano, corrija a sus hijos. O sea, si usted no lo hace, es un Lot que está menospreciando a sus hijos. Porque miren, me viene a la memoria, viene una mujer con el Señor Jesús y le dice: Señor, te pido que este mi hijo se siente a tu izquierda Sí. y este mi otro hijo se siente a tu derecha. Y todos decimos: ah, canija vieja encajosa, ¿va? Ajá. Quería tener palanca en el cielo. Yo veo una madre preocupada. Amén. Sí, eso es Yo veo una cierto. madre preocupada que decía: Señor, yo quiero que mis hijos estén en tu reino, que no Sí. se pierdan. Sí, Pero exactamente. nosotros como padres a veces no somos así. Ah, él ya sabe, ya está grandecito. ¿Y cuántos años tiene? 10. Ya se manda solo. Ya se Sí, manda solo. Como el pastor cuenta, ¿no? Mi pastor cuenta aquí una anécdota así, de un niño, un matrimonio viene y le dice a nuestro pastor: pastor, es que mi hijo ya no quiere ir a la iglesia, como ya está grande, no lo podemos obligar, es que ya se manda solo. Y mi papá les pregunta: ¿y cuántos años tiene? 8. 8 años, amado hermano. No, es que ya se manda solo. Miren, hermano, este joven, este niño, cayó en drogas. Venían los hermanos a hablar con mi pastor y le decían: pastor, ¿qué hacemos? Métele un anexo. Y la mamá se enojaba. Ah, ya quisiera yo ver que el pastor hiciera eso con su hijo. Pero hermano, yo no andaba en drogas, yo no andaba tomando. Mi papá les decía: es que mi hijo no anda en eso. Pero si anduviera en eso, eso haría. La hermana se enojó. Por eso dice la palabra de Dios: el hijo consentido, el hijo malcriado, es la vergüenza de la Ah, madre. Sí. Porque, hermano amado, este agarró un lápiz y se lo enterró en el ojo al padre. O sea, Ay, feo, no. se puso feo el caso, amado hermano, se puso feo el caso. Pero bueno, miren, vamos avanzando. ¿Quién más se adaptó? Jueces 14:9, mire, Sansón. Dice: recogió la miel en sus manos y siguió adelante comiéndola mientras caminaba. Cuando llegó a donde estaba su padre y su madre, les dio miel y ellos comieron, pero no les contó que había recogido la miel del cuerpo del león. Mire, Lo que decíamos hace rato. precisamente, bueno, más bien lo decíamos en el podcast pasado, Ah, sí. porque nuestro pastor habló precisamente de Sansón, que él Sí, era es cierto. nazareo, y hablábamos precisamente de este punto, que Sansón, por adaptarse a la manera de vivir de los filisteos, fue perdiendo su nazareato. El nazareato era un voto donde él se tenía que consagrar. Sí. Así El nazareo no podía tocar cosa muerta porque se hacía inmundo. Y el león ya estaba morido, como dicen algunos, Eso. ¿verdad? Ya estaba muerto. Agarra la miel y se la comparte a sus padres. Pero el problema no es solamente ese, que cuando uno se adapta al mundo, pierdes el diálogo con la familia. Así Miren, es. cuántas familias, amado hermano, mire, que usted esté casado no significa que es unidad. Miren, perdónenme, hay un salmista que a mí me gusta, se llama Ricardo Arjona. Yo le oro al Señor que un día se convierta Arjona y le componga ahí Eso. salmos al Señor, ¿verdad? Porque Sí, a no. mí me gusta. Y hay una canción de Arjona que dice: cómo duele estar en la misma cama, durmiendo aquí cerquita, pero estás tan lejos, estás Ujú. a cientos de kilómetros, dice Arjona. Así, amado hermano, o sea, podremos estar matrimoniados, pero eso no es sinónimo de unidad. Precisamente Sansón, o sea, no había unidad. No solamente eso, mire, Adán y Eva, ¿dónde estaba Adán cuando la serpiente habló con Eva? Exacto. ¿Dónde? O sea, ¿dónde estaba, bueno, podríamos decir Lot, por ejemplo? Mi vida, Dios nos dijo: no mires atrás. ¿Y qué pasó? Ya hacia atrás. Y vio atrás, mire, Mical con David. Ah, qué también. bien te viste ahí danzando y ahí todo sudado, apestas a chivo correteado. Pero si venimos a la iglesia, debería de haber la unidad de buscar de Dios, ¿no? Exactamente. Pero no la hay. Terrible. Y estoy hablando de matrimonios ahora, hijos que no hablan con los padres. Yo no sé ustedes, pero yo cuando era soltero yo le contaba todo a mi jefe, a mi papá, a mi pastor, a mi mamá. Yo sabía que me iban a meter unas regañizas, pero porque es que, hermano, yo era terrible, yo era bárbaro.
y ya el Señor me rescató. Amén. Pero, sí, 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 sí. bueno, yo veo que, bueno, también dice la Biblia, o bueno, más bien muestra que mientras más guardes un pecado o bien una mentira, ¿no? Se hace más grande, ¿no? No Claro, vaya a ser que lo que nosotros hagamos, siendo hijos, ¿no? Yo siendo hijo, que a mi generación que prosigue, a mis hijos, escondan algo más grande todavía. exacto. No vayas a ser que pase eso. Precisamente hablábamos de eso la semana pasada, Sí, me la parece que mentira sí. de Abraham Sí. se convierte en la mentira de Isaac, Isaac hace que sus hijos mientan y luego a Jacob le mienten y hablábamos de David y el pecado de David, lo que provoca en sus hijos por no frenarlo. Entonces sí, definitivamente ahí tienes razón. ¿Tú qué opinas, Gamas? Disculpa, estaba distraído viendo un versículo. ¿Cómo rompes? ¿Cómo rompes esta tendencia, digámosle, dice Malaquías Ujú. que Dios va a enviar al espíritu de Elías, ¿para qué? Se me Para fue. que haga volver el corazón de los hijos a los Exacto. padres y de los hijos Sí, a- sí, sí. Pero ¿cómo busco yo esa administración? Eso es a lo que yo quiero ir. ¿Cómo se recupera esa relación familiar cuando hoy en día uno ve que el mundo busca romper la relación familiar? Sí, bueno, como dices, el mundo busca porque ahorita incluso hay hijos que denuncian a sus padres por querer corregirlos. Sí, sí. parece chiste, pero sí pasa. Pero Creo que hasta bueno, demandas desde, hay. Sí, vaya, desde lo que yo viví puedo decir que una forma de romper con eso es, puede que haya otra forma, pero a mí me funcionó así, ¿no? Es prácticamente fue seguir a Cristo, ¿no? Yo, bueno, me aparté del Señor y pues, sí, incluso de mis padres también, porque sí pasa, apegarse al mundo te aleja no solo de Cristo, sino de tu propia familia, porque creces bajo cierta tutela, pero estás tan irritado por la instrucción de tu padre y de tu madre que buscas salirte de ello, y pues eso es rebeldía. exacto. Entonces, una forma de hacer eso es, creo yo, darse cuenta primero de que, o a menos que te des cuenta tú o te pase algo para que caigas en cuenta de lo que estás haciendo está mal, y creo que el cambio principal creo que debería ser primero en los hijos. Ya si el padre no hace algo al principio, creo que es el hijo el que tiene que regresar, como el hijo pródigo. Exacto. Se fue, pero Pero siempre hay siempre hay oportunidad de regresar, y a sí, la casa del padre. a la casa del padre. Y pues, bueno, no sé si el padre no fue a buscar al hijo, me imagino que sí. Quiero Bueno, yo pensar, creo que sí sabía qué pasaba Sí. con el hijo. pero este es el ejemplo del hijo pródigo. Él tuvo que darse cuenta de su propia condición para decir, no, pues estoy mal, Tengo que regresar. tengo que regresar a la casa de mi padre, de su padre carnal y de su padre espiritual, de nuestro padre que es Dios. Exacto. Ese ejemplo que pone mi hermano Gamas, definitivamente, porque es que así como los ven a estos muchachos, ya están viejones. No crean que son así muy jóvenes, hermano. Ya están viejones. Pero precisamente todos crecieron en la iglesia. Mis tres hermanos, Raúl Gamas y Gustavo, crecieron aquí en Llamada Final. Mi hermano Isaac vino de otra iglesia, pero ya tiene bastante tiempo aquí con nosotros. Pero muy joven empezó en el camino del cristianismo, ¿no? Entonces, a lo que voy es precisamente esto, cuando tú te entiendes, porque el joven, y si hay jóvenes viéndonos, a veces papá y mamá nos dan un consejo y, tú qué sabes, tú ya estás viejo, ya pasaste de... Sí, Pero tu papá y tu mamá te lo dan de la experiencia, o sea, dice el dicho, ¿verdad? Y que el Señor lo reprenda, más sabe el diablo por viejo que por diablo. sí, Y es que a veces es así, la experiencia habla. Y si papá y mamá te están dando un consejo, escúchalo, Así es. porque por algo te lo están diciendo, ¿no? Sí. A ver, Isaac, ¿tú qué opinas? Por favor, dame tu opinión. Bueno, creo que, como decías, por experiencia, creo que como nosotros, al igual por nuestras experiencias también, cuando tengamos nuestros propios hijos, sabemos en nosotros en qué fallamos, en que ellos tampoco cometan el mismo error. El tener diálogo con los hijos, creo que también va el corregir a tus hijos, porque
porque una persona que no corrige a sus hijos, no creo que el hijo, ¿cómo decirlo? Se siente libre de hacer las cosas, se Sí. siente libre de no contarle las cosas a su mamá. Ahora, un hijo que sabe que su papá lo corrige, creo que es más tener un diálogo con ellos, porque tiene la confianza de poder hablarles, tiene la confianza de poder decirles. Creo que ahora, por mi experiencia yo de igual, yo no hablaba con mis padres por el hecho de que creo que no hubo tanto corregimiento en mi vida. Ajá. Entonces yo no hablaba con ellos. Ahora yo, al llegar a Cristo, empecé por lo menos un poco a hablar con ellos. Empecé a poder hablar y tener más comunión con ellos. Y es un punto de decir también de el diálogo, creo que también está el también de llegar y aceptar el corazón, llegar y aceptar a Cristo en tu corazón para poder hablar con tus padres al igual, porque en mi experiencia es esa, de hasta yo no, creo que lo decía Gamas por el hijo pródigo, hasta no ver tu situación, No lo entiendes. no lo entiendes, y es lo que me pasó cuando vi mi situación en la forma en que estaba. Creo que hasta ahí, en ese entonces me di cuenta que tenía que hablar con mis padres. Sí, yo quiero agregar algo parecido, ¿no? Bueno, yo también estaba, bueno, todos pasamos por esa parte, ¿no? En donde, Todos ya. donde, no, es que Todos fuimos mundanos. todos fuimos mundanos. mundanos. Y sí, o sea, Estaba perdido en alcohol y botellas. señor. sí, mira, yo por ejemplo no tenía como todos creo yo, no tenía una buena relación con mis padres. No era más con mi papá y más que él salía de viaje. Bueno, para resumir un poco, yo conocí de Dios por mis padres. Ellos siempre me decían busca de Dios, pero pues yo decía, no conozco a Dios, o sea, Exacto. Sí, Hasta o sea, que, ajá. vienes a la iglesia, pero muy ajá, X, ¿no? porque Sí. como decíamos hace rato, pues iba a la cafetería, me comía. Vaya, éramos de esos Ajá, que estábamos ajá, hablando hace éramos rato. de esos. Y de los que se iban a la recuerdo, cafetería. sí, de hecho éramos de esos. Y yo recuerdo un día dije, bueno, la neta no me gusta ser como soy y busqué de Dios ese día. Y recuerdo que mi papá llega y me dice, ¿por qué estás llorando, hijo? Le digo, no estoy llorando, no estoy llorando por nada que me duela, estoy buscando de Dios, le digo. Y desde ahí de verdad sentí cómo Dios te daba la pauta de cómo arreglar las cosas. Si bien dicen en el mundo que Dios te arregla todos los problemas cuando vienes a Él, no, o sea, pero sí te da la pauta para iniciar a corregir todo Y es que eso lo también que- es parte del cambio de mentalidad. Exacto. Exactamente, eso es a lo que queríamos llegar desde el inicio. Nos tomó 3 programas. Qué malísimos Pero se somos logró. para los podcasts. Pero no, amado hermano, es que en Cristo está todo. O sea, Así es. el que tiene a Dios lo tiene todo. Amén, Exacto. amén, amén. El que tiene a Cristo en su corazón, hermano, porque no hay manera en la que tú soluciones un matrimonio si estás lejos de Dios. No hay manera que restaures una relación rota con tus hijos, con tus padres, si no está Cristo de por medio. Así es. Y precisamente lo que dicen mis hermanos, amado hermano, pues yo también me alejé del Señor. Yo sí, le soy sincero, mi papá ya era pastor, pero pues yo, hermano, llegó un momento en el que yo decía, es que pura iglesia, o sea, me alejé del Señor, y el día que también entendí, tengo que buscar de Dios, vino un cambio en la relación con mis padres, vino un Sí. cambio en la relación con todos, amado hermano, y precisamente eso es a lo que lo queremos llevar. Se nos está yendo el tiempo. Voy a mencionar algunos puntos nada más rápidamente. Por ejemplo, vemos a Israel adaptarse a Babilonia, Daniel 1:14. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Bueno, usted puede seguir leyendo, ¿verdad? Porque yo aquí tengo mucho para aventar para arriba. Pero mire, por ejemplo, Israel se adapta tanto a Babilonia que empiezan a hablar la lengua de los caldeos, empiezan, por ejemplo, en el libro de Daniel, escogen jóvenes Sí. para que coman los manjares del rey, Así es. que aprendan la lengua de ellos, etcétera, etcétera. Pero mire, hermano, esto no viene en la Biblia. Cuando usted estudia teología se da cuenta que Israel tiene una crisis de fe, porque decían, Jehová nos falló.
Ujú. Y el dios de Babilonia venció a Jehová. Entonces se empiezan a adaptar al culto de los babilonios, de los babilónicos. Terrible. Empiezan a adorar creo que es Marduk, si no me Sí, equivoco, Marduk. el dios de los babilonios. Amado hermano, porque se adaptaron tanto a Babilonia, los cautivos se adaptan. A lo primero que se adapta a la persona es al lenguaje, a la personalidad. Mire, por ejemplo, Daniel 1:6 dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, y el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Miren, quieren cambiarte la personalidad en el mundo. Y mire, tú buscándole nombres a tus hijos, ¿verdad? Raúl. ¿Y cómo le dicen en el mundo? Mejor ni Sin decimos. comentarios. Mejor ni decimos. El problema es que te adaptes. Sí, sí, sí. Sí, por ejemplo, a los que nos ven de la iglesia de la Ciudad de México, al apóstol Víctor le decían el chorizo. Vaya. Porque él se peinaba acá de afro, estaba de moda, tenía su afro porque tenía el cabello ahí colocho, se peinaba acá de afro y usaba pantalones de esos acampanados. Y como estaba así todo trabadísimo de que hacía ejercicio, le decían el chorizo. Decían, Ya. pareces chorizo de... Todo mundo en el barrio lo conocía como el chorizo, pero el chiste es no adaptarse Así es. al nombre, al apodo, porque es buscar cambiarte la personalidad. No Así es. solamente eso, Daniel 1:8 se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, Amén. porque si te adaptas al alimento espiritual, porque Así es. ni modo de que comamos cosas cristianas, ¿no? O sea, Pizza cristiana. pizza ¿no? cristiana, Yo quiero huevito hacer, cristiano. Sí, dime. quiero hacer un comentario. Sí, acerca del alimento, ¿no? O sea, ¿cuántas iglesias nada más consumen, figurativamente, ¿no? Solo consumen leche, ¿no? Consumen, sí. Ajá, o sea, no tienen más palabra más que la leche. ¿Cuántos solo son, tal vez 20 años escuchando, es que Cristo te ama, Cristo, y nadie les predica acerca de las bendiciones o Incluso de la ajá, de consagración. la Incluso- consagración? incluso. Algo que a mí me ha No hay llamado- balance. Ajá, exacto. Y algo que a mí me ha llamado, no es por ser jactanciosos ni nada por el estilo, ¿no? Pero nuestro pastor, cuando él predica sobre las bendiciones, sobre las abundancias y sobre las bienaventuranzas, y le saca cada punto a cada Versículo. versículo, es increíble la cantidad de comida que la Biblia puede tener para el espíritu. Cuando mucha gente solo se queda en el, es que Cristo te ama, es que Cristo esto, va a venir un día y... Pero una iglesia pobre, una Ajá. iglesia que una no ha iglesia- crecido, exacto. que no se ha desarrollado. Amén. O Exactamente. el otro tipo de iglesia que tiene tal vez la palabra corrompida, ¿no? Exacto. Aquellos, quisiera hacer este comentario y espero que no suene tan feo. Mal. Ajá. Es un comentario que yo vi en internet que decía, ¿estamos siguiendo al Jesús real o estamos siguiendo al Jesús progre? Y porque Sí, hay iglesias en donde ya no se predica del pecado. sí, Yo es creo un que Jesús ajá, progre. ajá. Y veo que Un en vez Jesús de woke. en vez de Ándale. en vez de ser carne, como diría Pablo, ya es leche corrompida. Sí, Porque te hablan del amor de Cristo, pero sí, porque hoy en día aún los pastores quieren ser políticamente correctos. Exacto. Exactamente. Y hermanes, Dios les bendiga a todos. breves al rato. Pero hermano, mire, si usted va a una iglesia de esas, perdóneme, Sí, amado sí. hermano. Y es que pero bueno, hablando del lenguaje, bueno, el todes, ¿no? Hombre, mujer incluidos en esa palabra. Bueno, está bien, pero Todavía. pero cuando ya incluyen a lo que dice la Biblia claramente que está mal homosexuales, lesbianas, ya parezco hasta el niñito aquel, ¿no? Que dice homosexuales, lesbianas, gente depravada. Sí. Ah, Sí, pero es que es muy cierto, o sea, no puedes adaptar la palabra de Dios al mundo actual porque Ujú. no, al final de cuentas va a chocar y solo es una contradicción. Y al final alguien va a salir lastimado. Sí, definitivamente. Porque precisamente dice la palabra del yugo desigual, ¿no? Ujú, sí. El yugo desigual generalmente se maneja mucho En en el cuanto en el matrimonio. matrimonio, Sí. pero podríamos usarlo en cuanto al servicio también, porque al final son dos bueyes que están trabajando la tierra Sí. y el buey es figura del siervo de Dios y aquí todo se supone
que somos bueyes, ¿no? Ajá. Bueyes. Escuche bien. Con la palabra B, Sí. bueyes. Por favor, amado hermano, no piense otra cosa. Si usted le dice al otro, ¿ya escuchaste que eres un...? No, eso yo no lo dije. No, Exacto. pues es que en el podcast se lo dijeron, van a decir. No, en tal podcast lo dijeron. No, no, amado hermano, o sea, precisamente, y vamos cerrando con esto porque si yo voy a una iglesia en la que yo busco consagrarme, pero están presentando un Cristo progre, un Cristo woke, que trata de ser políticamente correcto, me voy a lastimar, voy a decir qué Sí. está pasando en la iglesia, o voy a lastimar a alguien de esa Exacto. iglesia. Y yo entiendo, y queremos cerrar con esto, yo entiendo que hoy en día la gente dice, es que así atraemos más gente, pero no atraigas gente por atraer gente. Sí. O sea, porque puedes tener una iglesia llena numéricamente, pero vacía en lo espiritual. Sí, que es lo más terrible. O sea, ¿de qué te sirve tener 20,000 personas en tu edificio si ninguno de ellos va a ser salvo? Ujú, sí, Entonces, amado hermano, no nos adaptemos. así es. Definitivamente, Amén. una vez más, no te adaptes porque hay algo mejor para tu vida. Amén. ¿Quieren cerrar, amados hermanos? Tú, mi hermano Gustavo, ¿quieres terminar diciendo algo? Nada más despedirte. Solo quiero agregar un versículo. Sí, busquemos la manera de transformar nuestra mente y no adaptarnos a este mundo, porque este mundo pues es pecaminoso y hay mucha maldad. Y lo que me lleva a un versículo en Mateo 5, donde habla: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios primero. Y si Amén. nosotros estamos adaptados al mundo, no podremos conocer a Dios. Exacto, los de limpio corazón verán a Dios primero. Hay que limpiarnos el corazón definitivamente. Mi hermano Gamas. Pues nada, simplemente agradecer y bueno, tal vez sí recordar que la palabra dice que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Amén. Vida y paz. Sí. Amén. Mi hermano Isaac, ahora no te dejé al último. Pues solo quería mencionar que a veces, pues creo que la Biblia dice que hay que adaptarnos a la actitud de Cristo. Ser Entonces hay imitadores que de- Ser imitadores. ser Amén. imitadores de Cristo y no ser imitadores del mundo. Amén. Entonces, pues creo que lo único que tengo que decir es ser más como Cristo y no ser más como el mundo solo por querer adaptarte al mundo. Es mejor ser más como Cristo y el día en que Él venga, pues iremos con Él, ¿no? Precisamente la palabra cristiano es ser un imitador de Cristo. Así es. Si amén. usted dice que es cristiano, tiene que ser imitador de Cristo. Sí. No puede decir soy cristiano y no imitar las actitudes de nuestro Señor, Ándale. ¿verdad? ¿Quieres terminar, Raúl, tú, Sí, con claro. algo? Solo recalcar el cambiar nuestra mentalidad. Más bien no va a ser en vano. Tiene su recompensa Amén. tanto aquí como Amén. allá arriba. Y si llegamos porque dice la Biblia que todos debemos de alcanzar la estatura del varón perfecto, pues bien, como decía nuestro pastor hoy en la mañana, que cada día tiene su lucha, pero cada día también tenemos que ser victoriosos. Y como decía, todo eso va a tener su recompensa aquí y en el cielo, no va a Amén. ser en vano. Amén. Pues sí, amados hermanos, ese pensamiento final de que dejan mis hermanos, esfuércese, hay una recompensa por el Amén. cambio de mentalidad. Los que son de limpio corazón verán al Señor primero. Yo creo que esa es una de las mejores recompensas, amado hermano. No solamente lo espiritual, también cuando usted cambia su manera de pensar y busca primeramente el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Amén. Amén. Amados hermanos, una bendición haber estado con ustedes, los amamos, Así los es. bendecimos, que el Señor esté con ustedes esta semana. Este fue su podcast Tocando Trompeta. Nos vemos la siguiente semana. Dios les Amén. bendiga. Dios les bendiga. bendiga.